buenas tardes y bienvenidos al séptimo capítulo. Bienvenidas y bienvenides al séptimo capítulo de su podcast de ustedes en Redes Poder Podcast. Pues yo creo que empezamos con un temaxo. Como el paquetaxo. Traes hambre, ¿no? Un temaxo como el paquetaxo que trae de todo. Sí, trae de todo. Trae chetos bolita. Sí, sabritón. No, el sabritón es como lo último que queda ahí en la fiesta. Que sí, ya te lo comes cuando ya nomás. O la bacha ahí que está en el suelo y la prendes a ver si queda tantito. Ese es el paquetaxo. El sabritón. El sabritón es lo último que te comes del paquetaxo. Pero en este caso, en el tema de hoy, no es tan así, ¿no? Bueno, en el tema de la revocación de mandato, que es lo que vamos a hablar hoy, el sabritón vendría siendo la mentirota que hablábamos antes de empezar el podcast. Que pues como este grupo de Fuerza México de la derecha decían que Andrés Manuel al parecer busca hacer la revocación de mandato según ellos para reelegirse después y sacan la carta que siempre sacan la gente de derecha del país, que es algo que hizo Maduro y que hicieron en Bolivia, o sea, países pues de mala fama en términos de autoritarismo. Y entonces estos güeyes pues sacan esa carta, como la oposición siempre saca sus mamadas. Sí, pero en realidad te están dando patadas de ahogado. No sé, una patada ahogado, pero más bien el reflejo es que la oposición en México no está organizada, ya no saben qué decir, porque al principio lo que decían es vamos a votar para que se vaya, que esa oportunidad está, y ahora es no vayan a votar, que termine el sexenio y se vaya, ¿no? Entonces, como, pues sí, terminas tu sexenio y te vas. Así es. O sea, no estás pidiendo nada, ¿no? Entonces, sí están perdiendo un poco ese enfoque, motivados un poco por la tripa, ¿no? Puedes estar de acuerdo o no con cómo se está manejando el país, pero la oposición está haciendo un desastre. Es como la filosofía del Contreras, ¿no? O sea, ni una lío. Porque Andrés Manuel pues sí dice, a mí me vale madre si votan a favor o en contra, al menos ese es su discurso, con que vayan a votar. Y de ahí sacan, es que vayan a votar ni madres, no votamos y por esto, o sea, nada más justifican como la contrariedad. Pero bueno, ese es el sabritón, es lo más, lo que queda al último, lo que no queremos conversar porque no tiene mucho fundamento y que sí queremos conversar. ¿Para qué es la revocación de mandato? No, pues, bueno, ¿para qué es? Evidentemente es para poner sobre la mesa la posibilidad de que pues, continúe o se termine el gobierno actual, ¿no? Ajá. Aquí el problema es originalmente, o sea, para ir como de línea de tiempo, o uno de los problemas que pudiera tener la logística que implementaron este año es que naturalmente o de una manera lógica esta consulta debería hacerse en la elección intermedia, es decir, se debió haber hecho el año pasado, y esa fue la propuesta original. Pero luego salió un señor que se llama Ricardo Monreal, senador de Morena, y él propuso que mejor se hiciera este año que para arreglar unas leyes que les faltaban pulir y no sé qué, ¿no? Entonces esto genera un gasto extraordinario. Si lo haces durante la elección intermedia, pues nada más es meter una boleta más. Digamos que el gasto extraordinario será imprimir otra boleta, pero nada más. Toda la otra logística estaría puesta, habría más casillas, y también la ley dice que si un presidente se va antes de cumplir la mitad de su gobierno, se convoca elección. En este caso, si Andrés Manuel fuera revocado, la elección sería el otro año. No pudiera haber elección. Lo que pasaría es que el Congreso de la Unión, tanto los diputados como los senadores, nombrarían a un presidente sustituto y él terminaría hasta el 24. Es decir, ya no elegiría el pueblo al nuevo presidente, sino que lo elegiría el Congreso de la Unión por haberlo hecho este año. Entonces, digamos que este ejercicio también funciona como para pulir este tipo de cosas en la medida en que se vuelva a hacer, ¿no? Yo lo que estaba reflexionando como trasladando a local es que hubiera pasado si hubiéramos tenido la oportunidad en Coahuila de hacer una revocación de Humberto o de Rubén o del gobernador actual que se la pasa paseándose pero no ha hecho nada, ¿no? Ahora, esto de la revocación ya existe en algunos municipios, ¿no? A nivel municipal hay algunos municipios que sí pueden revocar a sus alcaldes. Sí, bueno, es que el tema de la revocación no es
que esté legislado, ¿no? Lo que está legislado es la consulta popular, y si juntas tus firmas... Bueno, actualmente ya está legislada la revocación de mandato, y hay una ley desde el 2019. Me refiero a que puedes empujarlo desde el tema de la consulta popular, luego viene ya qué es lo que... Ahora también en el 2019 ya meten oficialmente la ley de revocación de mandato, se aprueba, y lo que se necesita es que el 3% de la lista nominal exija la revocación del presidente. Bueno, la consulta popular sobre la revocación del presidente. Bueno, que recolecten firmas. ¿Qué es lo que te decía? Eso es lo que se tiene que pulir en la ley, a mi gusto. Es en materia de consulta popular, no tanto de revocación de mandato. Sí. Que es, yo para poder hacer una consulta popular que me organiza el INE, tengo que juntar el 3% de las firmas de la lista nominal. ¿Qué ciudadano va a poder hacer eso? Porque además no es como que, junto las firmas de todos los habitantes de Coahuila y ya. No, tienen que ser representativas, tienen que estar en todas las entidades y juntar ese 3%. Entonces, no se puede. O sea, un ciudadano lo tendría que ser forzosamente una organización con poder político y social para poder juntar. Sí, muchísima gente. Entonces, esa ley está diseñada para que solo lo puedan organizar de alguna manera los partidos políticos. Entonces, más bien estás protegiendo y estás consintiendo a los partidos políticos, no a los ciudadanos. Y te están obligando a que estés afiliado a un partido político para que a través del partido y de sus estructuras puedas juntar firmas. Eso es como un obstáculo que está trazado en la ley, que a mí me indica que el INE, que es esta organización que para mí está un poco idealizada, más bien está protegiendo el sistema partidista mexicano, no la participación ciudadana. Sí, digo, aunque como tú dices, es difícil juntar el 3%, pues sin embargo es como una cláusula y un tanto necesaria que hay que pulirla, no tanto desecharla, porque tampoco es como que un ciudadano que junte 100 personas pues vaya a tener una justificación para revocar al presidente. Entonces está como confuso, ¿no? Sí debería haber como mecanismos menos complejos para poder tener la posibilidad de que como sociedad civil organizada puedas influir en las decisiones de gobierno. Por otra parte, creo que sí está bien. Sí, yo también pienso que está bien. Aunque no funcione o no funcione, que se empiece a incentivar este tema. Sí, la verdad sí. O sea, no deja de ser un acto democrático, ¿no? O sea, un acto que refuerza la cultura de la democracia, que está bien, pero como tú dices, y como pasa mucho en México, las buenas intenciones siempre se manchan de intenciones políticas. Que además estuve escuchando unas entrevistas de gente opositora al régimen actual, Santiago Krill y Damián Cepeda, son panistas ambos, y el mismo César Camacho, que fue presidente del PRI, ellos dicen, yo estoy de acuerdo con la consulta, lo que no me gustó es el momento en que la están haciendo, ni que vino del gobierno la iniciativa, no de la sociedad y demás, pero de alguna u otra manera sí están de acuerdo en esa figura. O sea, en eso no hay un desacuerdo como tal. El tema es que también hoy está muy politizada la opinión pública, está muy polarizada y ya estamos hablando de buenos y malos y demás, y eso está pervirtiendo como esta intención, y además que fue una promesa de campaña. Sí, lo dijo, la cantó. Entonces básicamente le está cumpliendo a las 30 millones de personas que votaron por él. Que votamos. Si esas 30 millones de personas participaran en la consulta, pues se va a ratificar, pero también sería vinculante, porque si es más del 40% del padrón. Sí, digo, si tenemos como una posición aquí desde Redes por ello, siento que la votación es un ejercicio democrático, debe de ejercerse, porque no nada más, o sea, digamos que si funciona, al menos quedaría como el historial, y seguramente como ciudadanía exigiríamos que se haga en cada uno de los sexenios posteriores. Entonces yo creo que está bien, al menos como firma del gobierno de Andrés Manuel, proponer este tipo de ejercicios democráticos que sí, o sea, la neta sí nos hacen falta, sobre todo aquí en Coahuila más de una vez nos hubiera gustado quitar a algunos personajes que estaban al frente. Sí, o alcaldes. Mira, por ejemplo, el que estuvo autorrevocado prácticamente porque ni estaba aquí nunca, hoy presidente del Honorable Congreso de Coahuila, Eduardo Olmos. Él cuando fue alcalde se la pasaba en Estados Unidos, le gusta mucho ir a Las Vegas, y se la pasaba también en San Antonio, ¿no? Entonces, ese tipo de autoridad que era totalmente ausente, que le valía un sorbete su ciudad, merecía ser revocada. Sí, totalmente. Digo, este ejemplo es muy curto, pero cuando el director de tu empresa no está dando el resultado y no le interesa y llega tarde y no va, pues lo corres. Sí, aunque eso implique unos cambios duros
en la estrategia de tu negocio, de tu organización. Sí. En este caso, ese personaje pues jugó en contra de los intereses del municipio en este caso, ¿no? O también lo que sucede es que no se revocan, pero piden licencias. Sí. Porque quieren otro puesto, porque quieren aspirar a algo más. Entonces se les olvida que alguien te apoyó para que estuvieras ahí. Sí. Y tú faltando un año, año y medio, hasta 2 años, ahí se va, ahí está mi licencia, cabildo. Sí, señor, váyase. Sí, bueno, el problema, yo creo que de tener elecciones priistas aquí en Coahuila, o sea, personajes liderando desde el partido político que es el PRI, es que no son electos, digamos, bajo la libertad electoral que debe de existir, sino que son electos en una estructura a conveniencia y que desgraciadamente pues equivale a la mayoría de los votos, al menos a nivel municipal y a nivel estatal. Entonces, en ese sentido, pues sí lo elegimos, bueno, pues no, o sea, se eligió en una falsa democracia. Entonces, por eso la revocación pues estaría chida, ¿no? O sea, la estructura no funcionaría 2 veces, yo siento, o sea... Y en Coahuila es muy difícil, al menos yo lo veo, que pronto haya alternancia. Sí, es difícil. 1, no somos muchos. 2, sí tiene una estructura importante. Sí, es muy fuerte. 3, el gobernador tiene muy contento a los empresarios. Ya. Y al final de cuentas los dueños del capital le van a dar todo su apoyo al gobernador o a su partido en este caso. Entonces no permitirían que se pudieran ver comprometidos sus intereses si llega a otro partido, ¿no? Que no estoy diciendo que si llegara a Morena, pues no sabemos, porque ahí quienes están apuntando pues también tienen antecedentes con el mismo PRI, todos, porque en Coahuila esa es la única escuela. Es la línea, que existe, sí, ¿no? totalmente. Entonces, pero hablando de la revocación de mandato, que es mañana, que yo siento que esperamos, igual que la consulta popular del año pasado, pues una participación chiquita, seguramente incluso menor a la del año pasado. Yo he preguntado a mis conocidos y nadie, por una no les interesa y otra pues se han venido manchando como de la influencia de la oposición, al menos entre mis conocidos así es. Y creo que hay una generalidad en eso. O sea, el hecho de que la revocación de mandato te haga pensar en si es legítima o no, pues ya te da hueva. O sea, ya en ese momento, si de por sí te da hueva pararte en domingo e ir a votar, más te da hueva si no sabes qué onda que está pasando detrás. Sí, pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera consultado la instalación o no de Chemus en la laguna? Posiblemente no se hubiera, ni siquiera hubieran construido nada. Sí. Incluso la empresa hubiera protegido su inversión y los pueblos hubieran quedado en paz, ¿no? Sí, todo el mundo hubiera salido ganando. En ley también se pueden consultar. Sí. El tema es que habría que definir o estudiar bien cómo le haces en un tema municipal, cómo le haces en un tema estatal y demás. Sí, pues a lo mejor a nivel municipal es más fácil organizarse, pero como tú dices, a nivel federal sí está cabrón. Nada más un partido político lo puede hacer. O un influencer. Sí, no, organizaciones de estas ONGs que tienen mucho billete y pueden mover personas, ¿no? Sí. Pero la verdad es que sí es muy difícil, muy costoso. Yo pensaba el otro día, por ejemplo, hablando de la legitimidad del resultado, ¿no? Porque la ley te dice, tiene que participar el 40% de la población para que sea vinculante, de la lista pero también tiene que ser el 50 más 1. Ok. O sea, tiene que ser 21 que sí. ¿No? 21% que sí, de esos 40. O sea, de los 40, para que haya un resultado de cualquiera de los dos lados. Tiene que ser 50 más 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pensaba, Marina Vitela ganó como alcaldesa de Gómez Palacio y no participó ni el 30% del electorado. Pero en ese sentido, para elegir, no importa que participen 3 personas o 100 millones, el resultado siempre va a ser vinculante. Entonces nuestro sistema lo que nos está diciendo, cómo está diseñado, es que es más fácil poner que quitar. Al poner yo puedo controlar todo. Al poner yo puedo definir un proyecto que yo sé que va a durar tantos años para robar o para hacer las cosas bien. Pero al quitar puedo arruinar todo, ¿no? Entonces la ley también tiene esa como trabota. Yo creo que eso es algo que debería dejar esta revocación de mandato, que hubiera una reforma para que los resultados en las elecciones sean vinculantes siempre y cuando haya un mínimo de participación y que verdaderamente haya también sea el 50 más 1. ¿Qué es lo que pasa en otros países? En muchos países de Latinoamérica se van a elecciones 3 candidatos, por decir, o 4.
se lanza una ronda de votación. De esa ronda de votación quedan 2. De esos 2 sale una segunda vuelta. Y se va a continuar haciendo esa segunda vuelta hasta que el que gane sea el 50 más 1. Siempre. Pues está chido. Entonces eso vuelve el resultado legítimo. Sí. Por ejemplo, el gobernador Riquelme, y en muchas partes del país ha sucedido eso, ganó con el 33% de los votos. Y aparte dudosas, ¿no? Entonces 3 de cada 10 votaron por él y con eso bastó para que ganara. En realidad la mayoría no lo quería aquí. Pero otro 30 y tantos % se fue con el segundo lugar y otro 20 y tantos con el tercer lugar, se fragmentó todo y es así que ganas con 3 de cada 10 votos. Sí, pero en esa misma lógica también ganó Andrés Manuel, ¿no? Sí, no, porque él sí ganó con el 50 más 1. Okay. O sea, esas 30 millones de personas que votaron por López Obrador, los que votaron, representaron el 50 más 1 de los del que total. Okay. Bueno, ahí sí. Entonces, él sí, por eso le dicen que es el presidente más votado de la historia, porque con él, ahora sí que el pueblo sí decidió, ¿no? A lo mejor por ejemplo, con Peña, ¿no? Con Peña se ganó con un margen más o menos amplio, como del 6-7%, pero no fue el 50 más 1, tuvo el 40 y tantos %. Yeah. Con Calderón fue parejísimo, fue 34 contra 33.5. Sí, me acuerdo. ¿No? Que ahí es donde se dio el discurso de la tranza, ¿no? Yo creo que las segundas vueltas no serían mala idea, y creo que este ejercicio de la revocación de mandato puede dejar esa moraleja. Como en temas de participación ciudadana, que insistimos, el nacimiento de esto no es tan legítimo porque no nació de la sociedad. Pero como en temas de participación ciudadana no hay un resultado vinculante a menos de que participe tanta gente. Y en elecciones sí. Ok, y bueno, nomás para hacer una recapitulación de cómo sucedió esto. Entonces, en 2019 se aprueba la ley de revocación de mandato que asegura que tienes que tener el 3% de lista nominal para exigir una revocación oficial de mandato ante el INE, pero nadie lo exigió legítimamente porque surge del partido que está en el gobierno, en este caso de Morena, de donde salió Andrés Manuel López Obrador. Entonces estos güeyes juntan las firmas para que Andrés Manuel de una u otra manera haga ver que está cumpliendo con una de sus promesas de campaña, y sucede la revocación de mandato. O sea, pero es que todo va mal, porque entonces, como tú dices, el año pasado debió haberse hecho para que el gasto no fuera tan amplio, pero se recorre un año más y ahora resulta que hay más gasto, que la gente está inconforme y que es probable que ni siquiera la votación sea... Sí, creo que la inversión superó los 1,000 millones de pesos por organizar esto. Nada más en el caso de Coahuila, de 3,000 y feria casillas que normalmente se instalan en una elección donde haya un puesto federal, ahora se instalaron como el 48%, poco menos de 1,600 por ahí, ¿no? Entonces, eso también... son dos posibilidades, que no creo que se vaya a dar la primera. Si fuera a participar mucha gente, lo que provocaría es que las filas serían larguísimas, ¿no? Porque son poquitas casillas. Si es poca gente, aún con pocas casillas, el mensaje es: no le interesó nada, ya no lo vuelves a hacer, tiraste el dinero a la basura. Sí, ese es un peligro, güey, porque sí, justamente lo que queremos es que la revoca, pero pues también por algo se empieza, y hay como que opiniones divididas, al menos de mi parte, porque pues si bien vas a hacer una iniciativa en ese sentido, pues obviamente va a empezar sin la popularidad de la gente. O sea, tienen que empezar con poquito. Ahora, ojalá que de aquí surja, pues a lo mejor la revocación de mandato debió popularizarse más en chiquito, primero entre los municipios, pues al menos de Morena, que son los que controla López Obrador, y luego entre los estados, y luego ya a nivel nacional, porque si lo haces federal, pues todo el mundo se decepciona, ¿no? Todo el mundo va a pensar que no se puede hacer. Entonces sí, a lo mejor la estrategia hubiera sido mejor desde chiquito, pero pues no sé, bueno, se está haciendo así, y yo creo que va a ser, como tú dices, la segunda opción, que no la dijiste, pero la segunda opción es, si no votan suficientes, ¿qué? Sí, no, pues simplemente si no votan suficientes, pues no el resultado que tenga no va a ser vinculante y no pasa nada. Lo más probable es que quienes vayan a participar pues sean personas afines al presidente, ¿no? Sí. Entonces más bien va a ser una ratificación
y una como encuesta masiva de popularidad del presidente, va a terminar haciendo eso. Pero pues yo creo que le va a quedar mal, ¿no? O sea, ¿tú crees que la reputación del presidente está en juego después de la revocación del mandato? No, o sea, sí le están poniendo en juego como en la consulta, pero como en la oposición no va a ir. No. Entonces prácticamente todo va a responder que sí, que continúe, ¿no? Okay. Ahora, si vota mucha gente y resulta que aunque el 8% de la gente que votó, el 5% votó en contra, puta, se va a ver bien mal. Pues sí, pero de todas maneras, mira, casi todas las encuestas de medición de popularidad lo ponen entre el 55 y 60%. O sea, de todas maneras hay un 40% que no lo quieren. Si ese 40 fuera a participar, a lo mejor sí es vinculante y adiós, pero no quieren ir. Está bien, ¿qué es lo que comentan por ahí en redes sociales? Este señor Atolini, que es ultradefensor, pero tiene razón en eso. Dice, más bien lo que se venezonalizó fue la oposición. Porque en su momento en Venezuela con Chávez, la oposición decidió no participar en la elección y fue cuando se religió por primera vez. ¿No? O sea, ellos por no perder se rindieron. En este caso, la oposición por no perder en el tema de la revocación se rindió. ¿No? Entonces, es lo que dicen, no es que México se esté convirtiendo en Venezuela, más bien la oposición se está venezolanizando. Sí, que realmente eso de la reputación que le quieren dar al gobierno de Andrés Manuel haciendo la parecida de Venezuela me parece pues uno de los argumentos más tontos de la oposición, porque realmente si tú ves el gobierno de López Obrador pues sigue siendo neoliberal, o sea, sigue basándose en principios neoliberales que pues sí, evidentemente si los rompes pues el país se va a la verga, pues es un país neoliberal muy relacionado con Estados Unidos y con el esquema capitalista, entonces es difícil que se convierta en Venezuela, por lógica. Sí, y aparte también hay una, es que yo leo mucho. Sí, yo sé. ¿Cuántos libros llevas este año? ¿Como 100 o qué? 100. Estos que están aquí los estoy leyendo al mismo tiempo. No, pues no son 7, pero está bien. Sí. Pero el punto es que la historia como de la izquierda en México sí está interesante porque siempre la han pulverizado. O sea, siempre cuando crece en su momento el PRD, que se agarró como mucha fuerza, que es lo que pasó, que cuando principios de los 90, finales de los 80, empezaron a asesinar a muchos periodistas. Muchos, fueron cientos. Cerca de 200 periodistas asesinados en ese entonces. Le roban una elección a este señor Cuauhtémoc Cárdenas y entonces se destruye esa izquierda y se tiene que volver a construir. Lo mismo pasó con el famoso Partido Comunista Mexicano y a lo mejor en un futuro podría pasar lo mismo con esta izquierda relativa que significa Morena, porque como que las ideologías también ya se perdieron. Se mezclaron. Incluso a los de derecha, a tus amigos de Frena, a todos esos, a nuestros amigos de Frena, pero que también son bienvenidos. Si les dices, eres de derecha. ¿Tú crees que alguna vez alguien de Frena se siente aquí a platicar con nosotros? Ojalá. Yo también pienso que ojalá, porque pues suelen ser muy viscerales, como tú dices, y me gustan esas opiniones concretas que toman posición al chile. Pero lo que veo es que si les dices a ellos o a los panistas o a los que defienden cosas de derecha, que eres de derecha, no soy de derecha. Pues suena mal, ¿no? Sí, es como que suena te da vergüenza como si te dijera pinche fascista, derecha, pinche nazi. Pero pues sí lo son, y si uno lee los estatutos del PAN, por ejemplo, del partido, pues son seguir los lineamientos judeocristianos que promueven los valores familiares y demás. O sea, es una construcción y una onda muy conservadora, ¿no? Sí. Está bien, si a ti te hace sentir a gusto eso, pues adóptalo y estás en todo tu derecho, ¿no? Pues sí, no, porque para mí, y lo decía nuestro difunto, déjalo, lo alego, decía nuestro difunto maestro Moisés Picasso que la figura del partido debería seguir un poco la línea de ser laica, pues, del laicismo. Entonces, si un partido se basa en un esquema religioso, no sé si lo diría bien, pero una ideología religiosa que de entrada segmenta a la gente porque no todos creen en lo mismo, pues ya no está siendo
pues un partido que habla, o sea, que va a ser escogido por la gente, pero, o sea, por toda la gente. Aunque estamos en un estado laico, o sea, tomamos festividades como días oficiales que son religiosos. Sí, totalmente, nuestro calendario es cristiano también. El 25 de diciembre, ¿no? Entonces, sí somos un estado laico, pero al mismo tiempo tiene sus asegúnes. El presidente se lleva muy bien con la comunidad evangélica de México. Sí, Por lo que entiendo, el presidente tiende más al cristianismo. O sea, no es católico. Ahora, el cristianismo, no digo, tú sabes más de esto que yo, pero el cristianismo tiene algunas ramas que pueden parecerse más a la izquierda, ¿no? Como de mucho respeto a... por ejemplo, los ¿cómo se llaman las personas de Ibero? O sea, los jesuitas. Los jesuitas a mí me parecen un poco, como que sí les interesa el bien de los pobres y apoyarlos y hacerlos autosustentables. Sí, o sea, sí se relacionan un poco más. Son pro derechos, ¿no? Pero en general, en teoría, la religión, sea cual sea, promueve mucho la labor social. Sí. Lo que pasa es que hay muchas iglesias que no hacen la chamba, pero en sus estatutos y demás se promueve el tema de la labor social, seas jesuita o franciscano. Ahora que acabo de terminar la serie de Vikings y de The Last Kingdom. Es que tú ya no lees, ¿verdad? Tú ya nomás ves puras series. Bueno, les ponen subtítulos, es un tipo de lectura. Es muy básico, pero contigo. Pero tú también ves Vikings. Sí, ya la acabé. ¿Ya la acabaste? Y ya te sientes vikingo por pinche siempre lo decir. Pero bueno, lo que yo decía era que los vikingos, yo creo por naturaleza, pues eran seres pues bélicos, pero en términos de religión yo creo que eran un poco más como razonables a la hora de entrar como en discusión. Al menos, obviamente es una serie, no estoy diciendo que sepa mucho sobre la cultura vikinga, pero yo siento que no eran tan tienes que creer en lo mismo que yo, ¿no? Tienes que creer en los dioses, tienes que creer en Odín, a diferencia de los católicos. No, es que sí fueron evolucionando, porque al principio sí eran muy totalitarios, o si no crees en Odín te parten también les parten la madre. Cuando los empiezan a cristianizar, ellos se hacen, nomás no me hables, pero creen tu Dios. Y los católicos sí, sobre todo los británicos, que siempre fue su idea como colonizadores exterminados. O sea, pero entonces el querer una religión por naturaleza te hace rechazar a todos los demás. No, al contrario, se supone que lo que promueve la religión o Dios es amor. Sí, totalmente. Por ejemplo, en la religión en la religión del yoga, no sé, que está basada en el budaísmo, no sé, pero usan esta frase, el budaísmo también está bien dicho. Sí. Esta frase que se llama Namaste, que seguramente tú en tus clases de yoga, que tomas, ¿no? Namaste, N-A-M-A-S-T, con acento en la... es como mamaste, pero en francés. Sí, Namaste. Entonces, en tus clases de yoga, que tienes todos los viernes a las 5, ¿no? Sí. Seguramente te han de haber enseñado qué significa Namaste. ¿Tú sabes qué significa Namaste? Sí, es como amén, es como decir amén. No, Namaste es un saludo. Entonces cuando yo conozco a alguien le digo Namaste, así con las manos para ofrecerle mi humildad, y se supone que lo que haces es, Namaste significa como que te reconozco como una persona que existe en un mundo divino y que cree y respeto tus creencias, ¿no? O sea, todo eso significa, cabrón. Mamaste. No, Namaste, no, Mamaste ya es como, es otro pedo. Ajá. Sí, entonces Namaste está chido, y ese tipo de creencias yo creo que es la religión que prosperará, porque no se basa como en un dios sádico, güey, que cree que solo su religión es la que existe. Sí, pero, o sea, eso que ves en la religión se traslada a todo, el de querer tener la razón. Y volviendo al tema original, nos fuimos como por... No, es que sí tiene sentido, porque esta incapacidad de las personas que creen en una religión se traspasó a lo político, güey. Más para que se traspasó a lo político, cabrón. Se traspasó
paso a lo político y yo creo en general a la conversación cotidiana. O sea, normalmente, si tú conoces a alguien que no piensa como tú, en cualquier contexto, o sea, tú puedes decirle, güey, a mí me gusta ir un chingo al antro. Y el otro dice, no, pues la neta a mí no me gusta quedarme en casa viendo Netflix. Y es como, ay, güey, eso que no mames, el antro está más chido. O sea, en algo tan chiquito como gustos personales, ya hay como una polarización de a mí no me gusta lo que a ti te gusta, por lo tanto no puedo convivir contigo, cabrón. O sea, yo creo que el origen de esa rigidez puede venir desde la religión. Ahora, también yo creo que el origen del desinterés, ok, sí. No iba a decir la revocación, sino en general como de la vida social y política, tiene que ver con que no definas de pronto tu ideología. Y lo digo así porque, por ejemplo, haciendo local, ¿qué ideología defenderá el PRI Coahuila y el gobernador? Sí. Realmente no defienden ninguna ideología, no hay una postura fijada. De pronto son pro derechos, de pronto son bien mochos, sí. De pronto son bien pro empresariales, de pronto no, son campechanos, no fijan una postura. Entonces esa indecisión, ese desinterés por definir una ideología, una convicción, claro que se traslada a la sociedad. Entonces, en Coahuila tenemos una sociedad profundamente apática en temas ideológicos y sociales, porque desde tu cabeza o tus administradores no existe esa definición tampoco. Eso es real. Eso está chido. O sea, porque como las figuras que están en el poder no parecen tener una ideología clara, pues yo no me identifico con ninguna ideología. Yo lo que a lo mejor la ideología que puedan llegar a defender es el don dinero. Nada más, pues pero, sí, y eso sí lo tenemos muy claro todos. El don dinero repartido en 6 manos. Tampoco es como la distribución de la riqueza, porque sí están llegando mucha empresa, pero uno ve los sueldos que ofrece esa empresa extranjera, pues no manches, necesito otra chamba para hacerla, con esta nomás no la voy a hacer, ¿no? Entonces, salvo esa parte, porque entiendo que, insisto, sí tiene muy contentitos por ahí a ese sector, no hay una definición. Entonces, al no haber una definición, y creo que sí la hubo con Andrés Manuel, y creo que por eso ganó mucho. Sí, en parte, por la indignación, porque sí, posiblemente el sexenio de Peña fue el más corrupto de mucho tiempo, pero también porque millones de personas se identificaron con la ideología que trató de transmitir el presidente cuando era candidato. Sí, es cierto. En este caso, quienes votaron por Miguel Riquelme, que no es por Miguel Riquelme, sino quienes votaron por el PRI, que siempre ha sido el PRI, pues es que mantengo mi chamba, mantengo mi privilegio, no se meten conmigo. Ahí está mi mamá, ahí está mi papá. Sí, somos pocos. Y en el nivel más bajo de la estructura, que pues vendrían siendo a lo mejor las lideresas en las colonias, pues igual, o sea, aunque sea un lugar chiquito, tienen ciertos beneficios y tienen cierto poder. Las señoras o señores que son lideresos y lideresas en las colonias, pues tienen cierto poder ahí entre los vecinos y se les respete. Buenas tardes, don Chucho, doña María, buenas tardes, porque tienen pues de alguna u otra manera el control de pronto de dirigir ciertas despensas o de dar ciertos beneficios como tinacos. Hasta tandean el agua en las colonias. Las lideresas. Desde ahí. Le cierran y le abren. Entonces, no manches, o sea, la estructura priista se ha filtrado hasta las raíces de nuestra vida cotidiana y sí, pues está difícil arrancar esa raíz. Sí, y más allá de, ay, maldito PRI, Sí, no. Que luego dice, pues sí, pues al haber gobernado tanto tiempo el país, pues sí creó instituciones que en papel pues, está interesante. El Seguro Social creo que es de las pocas del mundo que ofrece tantas cosas, pero al mismo tiempo las malas gestiones y la idea esta de conservar el poder a toda costa pues fue pervirtiendo todo, ¿no? Y se sigue pervirtiendo con el mismo Moreno en el poder, también se sigue pervirtiendo todo. Y ya si lo trasladamos a lo municipal, que creo que esa es la reflexión que también me gustaría hacer. De pronto nos estamos preocupando mucho por lo que se está hablando y discutiendo a nivel nacional, y nos peleamos con el amigo, con la amiga, con la novia, con el novio, con la quimera, con todo el mundo, y nos olvidamos de que al final de cuentas la corrupción... ¿Quién es la quimera, güey?
No sé, ahí conozco varios. Pero, un saludo. Pero la corrupción como tal inicia necesariamente en los municipios. Ajá, ok. O los malos servicios públicos inician en los municipios. Sí. O sea, que tengamos un mal servicio de recolección de basura en Torreón no es culpa del presidente. No. Incluso no es culpa del gobernador. No. Es culpa del alcalde, ¿no? Y el alcalde no está haciendo nada por resolver eso. Y yo lo que me pongo a hablar es, no, es que el presidente y la reforma eléctrica y todos los periodistas famosos aquí de Coahuila, que tengo ahí varios nombres, se la pasan en su Twitter. Quimeras comunicativas. Hablando de AMLO y no sé qué, para no hablar de lo que es importante para nosotros, que es lo que nos está sucediendo aquí. Sí, fíjate que tienes razón. Que es que nos pagan 2 pesos los empresarios, que es que ya se acabó el agua, que es que el servicio de recolección de basura es carísimo y muy malo, que es que las calles están bien mugrosas. Pero ¿no consideras eso que es un discurso, por ejemplo, ahora que Riquelme dijo lo de que no vayan a votar a la revocación de mandato y el INE lo sancionó bajando el video? Realmente debió haber sido una sanción más pues que le duelan los dineros, pero más administrativa. Pero en ese sentido, digamos, Riquelme pues siguió como esta onda del discurso federal, ¿no? En vez de preocuparse por las cosas que están pasando. Es que Riquelme no habla de los problemas de la entidad. No. Pero aparte no habla de los problemas de la entidad porque, no voy a decir todos, pero algunos de los colegas que cubren la fuente de Riquelme pues no le preguntan. Siempre le andan preguntando, ¿qué opina de lo que dijo el presidente? ¿Qué opina de la reforma eléctrica? Pues cosas ¿qué opina del nuevo aeropuerto? Virales, pues, ¿no? ¿O qué planes tiene ahora para el estado que se está acabando la pandemia? Oiga, gobernador, ¿y cómo vamos con los empleos? No, pues, o sea, son preguntas para que el gobernador se luzca, ¿no? A lo mejor ni siquiera es adrede, simplemente es una pregunta para no meterte en problemas. Sí, ¿no? Pues sí. Entonces, esa dinámica tan pasguata, tan lerda, tan sin sentido que poquito mediocre en el estado en general, provoca también que seamos muy apáticos. Pero también es cierto que quienes se atreven a hacerlo, acaba de salir esta semana el informe de periodistas violentados del 2021, y en Coahuila se registraron 27 agresiones contra periodistas. Somos la entidad 11 en eso. Sí. Entonces también estamos ante un gobierno intolerante. Totalmente. O sea, sí hay muchos periodistas que no sabemos sus nombres, pero que están por ahí, y mujeres periodistas también que están amenazadas en el estado y que los amenazaron el año pasado apenas. Sí, pues por ahí tenemos una compañera nuestra que a lo mejor en una de esas podemos hacer un reportaje sobre eso, no voy a decir su nombre, pero que sufrió una de las agresiones más horribles que yo he escuchado en mi vida, que es atentar contra tu familia, contra tu mamá. Y sí, güey, es súper duro escucharlo. O sea, una cosa es que lo digas tú, que lo hayas leído en las noticias, y otra cosa que nos lo hayan platicado en corto y que ni siquiera es público porque es doloroso, porque es peligroso. Entonces, ya que te lo digan, sí podemos decirlo con todos los pelos de la burra en la mano, de que sucede y de que está de la verga. O sea, porque usan todo el mecanismo que tienen para controlarlo. O sea, en el caso de que estoy hablando, pues usaron la ley a nivel municipal, a nivel estatal, usaron gastos, el equipo el aparato del Estado. Sí, el aparato judicial lo usaron todititito para acosar a una mujer mayor de edad que no tenía, pues que era inocente. Pues es un acto pues que atenta contra la ciudadanía, y es súper doloroso hacerlo porque aparte recuerda muchas cosas del pasado del estado, un pasado violento que tenemos en Coahuila. Entonces sí, es difícil, pero volviendo a la revocación de mandato, ¿qué crees que quiere Andrés Manuel? O sea, yo creo que lo que más se dice pues es que quiere reforzar su imagen pública con el resultado porque sabe que le va a ir bien. Pero a mí me parece que no puede salir bien. O sea, no va a votar mucha gente y se va a ver mal. Pues es que él ya sabe que se va a ver mal, pero sí, él está cumpliendo con una promesa de campaña. Es eso. Y eso lo hace quedar bien ante sus electores, porque sus electores, los que se siguen en ese barco, pues van a participar y van a ir a ratificar su posición como presidente. Entonces, él el lunes que salga a hablar del resultado o que le pregunte a alguien del resultado, él lo va a aplaudir. Y a lo mejor le va a echar la culpa al INE de que no haya participado. Sí, totalmente. Y el INE va a decir, es que no me diste los suficientes recursos. Y Andrés Manuel va a decir, pues es que ustedes ganan mucho. Ahora, ahí va otra cosa. Y esa discusión nunca acabar. Ahí te va otra pregunta, tú que eres más experto en análisis político.
Andrés Manuel, 3 años después de haber empezado, merece la revocación. Digo, es una cosa que sabemos que va a pasar, que digo, más bien que no va a suceder la revocación, pero ¿se lo merece en términos concretos? A mí me parece que no, a mí me parece que debería terminar, o sea, que sí tiene el beneficio de la duda para todavía terminar. Porque al menos lo que sí se ha modificado un poco es el discurso, ¿no? Y eso ayuda porque mucha gente sí se ha dado cuenta. Ajá. Y sí ya platica de que sí es cierto. O sea, en México durante los últimos 30 años se ponderó el crecimiento de lo macro, olvidando lo micro. Sí. Lo micro nosotros, ¿no? Entonces tenemos superempresotas transnacionales, estamos en el G20, estamos cerca de las 10 economías más grandes del mundo, estamos dentro de las 20 economías más grandes del mundo. Somos principales, tenemos por ejemplo Cemex, es creo que la segunda o tercera productora de cemento del mundo. Peñoles es la primera en plata del mundo, ya refinada, y creo que primero o segundo en zinc de todo el mundo. Y así, bueno, tenemos a uno de los empresarios más ricos del mundo en tema de los telecomunicaciones y la minería, que es Carlos Slim. Luego tenemos a otro, o sea, entre los billonarios de Bloomberg, sí, esa lista, que son 500. 10 son mexicanos. Hay 10 menos. Está Carlos Slim, está Ricardo Salinas Pliego, está los Larrea, que son los del Grupo México, son mineros. Está Bailleres, que ya murió, pero bueno, el tema Peñoles, que también es minero. Y por ahí se cuela, creo que Emilio Azcárraga, el Televisa. Okay. Entonces son 5 dentro de los 500 que están en puestos altos de los personajes más ricos del mundo. Y luego uno ve Salinas Pliego, lo sé de gente que me ha platicado, en TV Azteca Laguna no dan prestaciones, pagan un poquito más, pero no dan seguridad social. Dices, claro que puedes dar seguridad social, pero sí, no dan seguridad social, ¿no? Luego ves Grupo México, muchos mineros que están en minas que administra Grupo México o que le venden a Grupo México, trabajan con tenis y sin casco y en condiciones deplorables, ¿no? Muchas hectáreas ni siquiera están concesionadas. Exacto. Entonces, por ejemplo, Slim no es santo mi devoción. Lo que sí puedo decir de Slim es que en muchas de sus empresas, no en todas, no paga tan mal. Donde paga mal, nunca trabajan en Sanborns, nunca trabajan en Sears. Ahí les pagan el mínimo y a comisión. Pero por ejemplo, trabajar en Telcel así despachando chips les va bien. Bueno, eso que dices el consejo que le das de nunca trabajen, pues sí está medio cabrón, porque pues ahorita agarras la chamba que te cae. Sí, bueno, me refiero a que si tienen la opción de trabajar en Sanborns y la opción de trabajar en otro lado, pues a lo mejor evalúen el otro lado. Okay. Porque sí, ahí sí tiene muy olvidada la gente. Y en general, o sea, son empresarios que podían distribuir mejor su riqueza con buenos salarios. Y yo creo que este apunte que haces no nada más es en México. Yo creo que a nivel mundial está sucediendo lo mismo. Justo los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Entonces, en cierta medida, pues yo creo que un poco de la solución que implicaría el mejorar el planeta en varios sentidos, al menos en términos de la pobreza, pues es que los ricos empiecen a generar bueno, más bien que los gobiernos empiecen a generar límites. Alguna vez me dijo un amigo, así segurote, me decía, yo pienso, bueno, sí era un amigo, pero era un español que conocí en Oaxaca. Sí. El vato trabajaba, Jorge, de hecho. No, si todos los españoles se llaman Malolo. Si estás con tu prejuicio, cabrón, tu generalización. Sí. Mi amigo español trabajaba en, ¿cómo se llama? Iberdrola. Una estación para migrantes de Solalinde, que está en la sierra, en una de las sierras de Oaxaca. No desconozco. ¿No? Necesitas viajar un poquito más, ¿no? Sí. Mucha lectura pues es que y todo. Tú viviste en la montaña, ¿no? De hecho sí. Fue mágico, ¿no? Ajá, sí fue muy mágico. Mucho hongo que metiste. Ajá. No, hongos no. Pero ahí conocí a este español, de hecho lo entrevisté, por ahí creo que lo publiqué un artículo en el Siglo de Torreón donde lo entrevisté a este cuate que trataba sobre los migrantes. De hecho me regaló unas de sus fotos que están muy buenas, pero bueno. Este compa español trabajaba para una asociación civil en España que después delegó o sea, como que el vato hizo documentación para poderse venir a México y apoyar el proyecto de Solalinde.
Y él me decía que estaba totalmente seguro, es de estos compas que si tienen la opinión así rígida, ¿no? O sea, que sabe, o sea, han percibido y han vivido tantas cosas que no tienen ninguna duda de que esa es la solución. Y él decía que el máximo que debe ganar una persona, al menos en México, son 100 mil pesos al mes. O sea, ese es como que si una persona, o sea, neto, ¿verdad? Para la ganancia de la persona, gasta más de 100 mil pesos al mes, las legislaciones deberían prohibirle ganar más. O sea, a partir de ahí debería de ya dirigirse, porque para él es suficiente para vivir bien. O sea, tú ya los ganas, es lo que gana el presidente, por ejemplo. Sí, sí. Es como coincide, en aquel entonces no era Andrés Manuel el presidente, o sí, no era. Y coincide con después lo que hizo Andrés Manuel de ponerse 108 mil pesos al mes como su sueldo. Y más allá de la cantidad de 100 mil o 200 mil, el tema es como el poder adquisitivo, ¿no? Porque antes, es más, para no irme tan lejos, antes con los 10 varos que te daba tu mamá o tu papá para la escuela, comprabas las papas y el chesco y una paleta. Hoy con 10 varos no compras ni las papas. No. Es el tema. $1, $2, sí. O sea, más allá de como la inflación, el tema es que lo que se ha pulverizado es nuestra capacidad, nuestro poder adquisitivo. O sea, con más ganamos, con más dinero, tenemos acceso a menos cosas. Porque en realidad sí ganamos más que hace 10 años. Sí, hay más dinero. Pero no alcanza para menos. Sí. Es el tema. No, sí, pero siguiendo lo que me dijo este cuate, 100 mil se me hace muy austero. Y a lo mejor, incluso si lo lleváramos a 1 millón, estaría bien. Es un varo muy bien al mes. Y sobraría un putero, o sea, 1 millón, Carlos Slim no tengo idea de cuánto gana, pero sé que por minuto, o sea, gana cientos de miles de pesos. Pero él se puso un sueldo, que se paga 15 mil pesos mensuales. ¿Es neta? No, seguramente. Eso es su cena. Sí, no mames, sí, claro, güey, sus papitas, los 11 pesos de sus papitas. Ojalá quieras venir algún día, ¿no? Bueno, es que seguramente un tipo como Carlos Slim, que yo no tengo idea en qué gasta, ya no se mueve en las tarifas que nosotros movemos, güey. O sea, seguramente él para ir a no va al Oxxo, pues. O sea, va. O ya no pregunta el precio tampoco. Ya no pregunta el precio. Ya tiene gente que le cubre todas las necesidades básicas. O quizá ni le cuesta, ¿eh? O sea, tiene restaurantes, tiene bancos, se mueve nada más. Tiene tiendas departamentales, tiene librerías. Puede haber un Slimópolis, güey, donde el güey tenga de todo. O sea, y vive. No gasta. O sí gasta, pero güey, eso sí es. Te pasa o sea, es que superas como el capitalismo, ¿no? Es como ya no te viene ni te va nada. O sea, realmente no. Sí. El dinero para ti es más, ni has de traer en la cartera. Sí, igual no traen. Incluso si no traen nada en la cartera y llega Carlos Slim a tu restaurante, hacen claro, totalmente, güey. Sí, es cierto. Vértela, no lo había pensado. Pero bueno, yo sí pienso que rebajar, o sea, poner un límite a la ganancia de las personas con poder adquisitivo excesivo, porque es totalmente excesivo, pues sí se prestaría a tener mucho dinero. Bueno, Andrés Manuel lo quiere hacer con los impuestos, también está chido. Pero pues sí saca mucha lana para cubrir. Yo creo que no, Yo creo que más bien no importa que te metas 1 millón o 1,000 millones de pesos mensuales. Yo creo que la regulación pudiera venir en que pagues bien. Ok. ¿No? ¿Cómo defines que tu sueldo es digno? Uh-huh. Que con lo que me pagues, sea barrendero o sea programador o lo que sea, uh-huh, me alcance para comer bien, para vestir. Bueno, pero eso en papel ya está. O sea, la ley ya pero lo no exige. existe, es ley muerta. La ley federal de trabajo es ley muerta. Para comer, para vestir, para vacacionar. Pero bueno, son como 5 o 6 necesidades. Ajá, que como que están basadas como en lo de Maslow, de alguna manera. Sí, es la pirámide. Entonces, si con ese dinero hay para ahorrar, te tiene que quedar para ahorrar. Si con ese dinero me alcanza para todo viajar, eso, también. Adelante, gana 1,000 millones. No, pero evidentemente los ganan porque no dan eso, güey. Y sí yo creo que sí pudiera haber una regulación cuando ya llegas a cierto nivel de utilidad. Porque sí, en ley sí está el reparto de utilidades, ¿no? Sí. Pero sí hay mañas, o sea, porque a lo mejor tú reportaste con utilidades en un año por $500 millones. Ajá. Pero a cada trabajador, ponle que tengas 10,000 empleados, uh-huh, le cayeron $3,000 de utilidades a cada trabajador. Wow. ¿Por qué? ¿No? La ley te dice que un porcentaje de esas utilidades son las que repartes.
Pero si tú metes que estás invirtiendo en más infraestructura y así, eso se lo recortas, ese porcentaje. Y qué culeros, güey. O sea, un empleado que está en una empresa grandota, que ves que tu empresa está construyendo por todos lados, tu conclusión es: me va a tocar menos utilidad. No es como, ay, qué padre, mi empresa está creciendo. No, mi conclusión es: me va a tocar menos utilidad. Ya, porque están invirtiendo. ¿No? Entonces es como una manera de evadir, o de, en lugar de dárselo a mis empleados, mejor lo meto a que el negocio siga creciendo, ¿no? Ya. Entonces, ese tipo de cositas se pudieron regular. Por ejemplo, es muy denostado Peñoles, nos hemos burlado aquí de Peñoles, sí. Pero lo que sí es cierto es que reparte 100,000, 200,000, 300,000 pesos de utilidades a los empleados, a cada empleado. O sea, da una bestialidad de dinero en utilidades. Claro que aspiran a trabajar ahí, porque al menos el tema económico se resuelve. Este cuate, el Bailleres, es de origen francés. Bueno, era de origen francés, por el apellido es francés, ¿no? Supongo. ¿Tendrá que ver la lógica del capitalista francés con el capitalista árabe, que es Carlos Slim? No sé si tenga que ver su origen. O sea, el señor pues nació en México, ¿no? Los papás no sé de dónde habrán sido, pero ellos no son fundadores de Peñoles, ellos compraron Peñoles. Sí. Peñoles fue fundada en Durango, por ahí, en 1800 y feria. Yeah. Y luego Grupo Val, que es este señor, lo compró. Ya. Ok, pues sí, yo sí pienso que no sé cómo llegamos a definir la ley, desde cuánto ganan los ricos, hablando de la revocación de mandato. No, es que tiene que ver con la misma revocación de mandato, porque la ideología o lo que ha tratado de implementar de promover el presidente es esto de la distribución de la riqueza y que los empresarios y no sé qué. Entonces esa gente que se identifica con ese discurso es también la que va a participar y va a reafirmar el puesto para otros 3 años, ¿no? Lo que me faltó decir de la revocación, que también me hace sentido, es que al final de cuentas él fue elegido legítimamente, y fue elegido legítimamente para gobernar 6 años. Entonces lo que te dicen algunas personas que no están de acuerdo, que sí hace sentido, dice, pues es que yo lo está haciendo bien o mal, pero yo lo elegí para que estuviera aquí 6 años. Y le voy a dar la oportunidad a esos 6 años, y ya después voy a evaluar si quedará en la historia como un buen presidente, un presidente gris o un presidente malo. Okay. Yo elegí para 6 años. Entonces, el que se ponga en consideración su continuidad no es como no respetar mi voluntad como elector. Ese argumento también lo han estado usando. Pero yo no estoy de acuerdo, porque pues sí, son 6 años. O sea, si en 3 años me mentiste a la hora de hacer la campaña electoral, pues debo de tener la capacidad de defenderme de alguna manera, porque finalmente es eso, es una defensa desde la ciudadanía para quitar a alguien que pues está haciendo daño a la misma ciudadanía que lo eligió. Y es el tema también de la... ¿Tú crees que Peña hubiera sido revocado si hubiera habido una consulta? Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que había demasiado... Bueno, había más odio hacia Peña Nieto los últimos 3 años. Es el tema. A lo mejor todas la mitad fueron después de los 3 años. A lo mejor a la mitad, pues puede ser, hay una posibilidad. Porque en cierta medida también el rechazo era contra el PRI, ¿no? A Peña Nieto finalmente era la cara de un PRI ya muy devastador, muy grosero. Un PRI y un PAN más bien, como un grupo de sexenios que no funcionaron y que trajeron guerra y matanza y que seguían la misma línea. Entonces yo creo que sí hay una posibilidad de que lo hubieran revocado. Evidentemente esto nunca lo hubiera pasado al Congreso, ¿no? Ahora también a lo mejor tampoco es tan benéfico que revocar un presidente en la sí, a la mitad, pues porque trae un plan sexenal, geopolítica y todo eso. Sí se ve mal, mucha inestabilidad, ¿no? Sí se ve mal. Sí. Pero llevamos 50 minutos hablando de la revocación de mandato, ya ni vimos las demás noticias. Pero pues bueno, vale la pena porque mañana es la revocación de mandato. Sí. Y es un fenómeno. De todas formas no hubo mucho en la semana, ¿no? O sea, no, fue una semana un poco tibia en materia informativa. Por ahí inauguraron ayer el viernes un observatorio. Ah, sí. Que Torreón va a ser de los lugares para... va a ser el lugar donde mejor se ve el eclipse solar, que son 2 años. Exactamente en 2 años. Por eso entonces yo creo que ya no existimos de todas maneras. Pero, sí, yo sí. Tú como fumas y tomas, yo creo que ya no. Sí, yo no. Pero sí, pues yo hago mucho ejercicio, me cuido, tomo cafecito. Sí, mueves mucho el bíceps, ¿no? Metiendo cosas para comer. Sí. Pero sí, pues ahora tiene capacidad creo que para 1,500 asistentes diarios.
hay 5 observatorios en Torreón. Y se supone que se va a ver muy, muy padre el eclipse en 2 años. Aquí en pues yo te deseo que cuando sea el eclipse solar lo voltees a ver sin lentes y me quedes ciego. Gracias, güey. Yo te deseo que te quedes ciego tomando Tonayán, porque lo haces muy seguido, antes de que llegue el eclipse, para que no puedas ni siquiera verlo. ¿Qué te iba a decir? Pues sí, dentro de las noticias populares, pues vino Coldplay a México. Soy fan de Coldplay. Dime 3 canciones de Coldplay. Mames, te digo 10 canciones de Coldplay. Dime 3. In My Place. Así no se llama, pero... Así se llama, carnal. Sí, bueno, ¿cómo se llama? Sí, ¿cuál otro? Every teardrop is a waterfall. Bueno, creo que se llama. No te sabes ni 3 rolas. Eres un te deja sigo diciéndote cuáles. In My Place, Yellow. O sea, no me pusiste límites, me dijiste di 3. Choteadas. A ver, ¿tú a quién admiras? Para que la gente sepa que eres un culto de la música. Pues a mí. No, pero de cantantes. Pues también canto muy bien, por eso. Sí, a ver, una pruebita, ándale. No, es que, o sea. Échate la de. Una de Limp Bizkit. No me gusta tanto el Limp Bizkit. Y ahora que lo vi, está muy. Ya se ve medio. Bueno, échate una de Rammstein. Las drogas. No, tampoco me gusta mucho. Pero bueno. Eso está fácil, güey. Sí, saludos a Coldplay, que ya tienen como un mes aquí en... Sí, no, lo que iba es que estuvo chido una comparación que hicieron, que no recuerdo los datos bien, pero fue así como en lo que vino Coldplay, tanta gente murió, un chingo, tantos feminicidios. Bueno, ¿sabes qué dato se me dio risa de Coldplay? ¿Qué? Ya es que, bueno, tú nunca has ido a un concierto. No, bueno, nada más para terminar la idea, el caso es que sí está interesante el contraste. Si algo me gusta de Coldplay, te lo voy a decir, es lo que porque le soy fan de YouTube, fan de Coldplay. Sí, de hecho filantrópica. Sí. Totalmente. En Monterrey, que hubiera estado bien chingón ir, no al de Monterrey, al de Guadalajara, que fue Maná. Tampoco te gusta Maná porque no te gusta nada popular, pero porque te crees así como muy snob. Sí. Pero, los conciertos están bien chingones porque además de que no son tan caros. No, nada caros. No son caros, güey. O sea, sí, son caros porque... 35,000 lanas hasta enfrente. Pero... No, bueno, pero ahí había otros más baratos y otras opciones. Bueno, el caso es que no es tan caro, por ejemplo, con ¿cómo se llama? El Bunny, el Bad Bunny. Bad Bunny. ¿Sí sabes inglés, ¿no? Él es bueno, eso me gusta. Bad Bunny, bueno, después hablaré de Bad Bunny. ¿Cómo canta? Sí, es increíble cómo Bad Bunny gana. Es que lo que me molesta no es que exista. Porque pues existe Pablo Coelho. No, pero a mí sí me molesta que exista. ¿Sí te molesta que exista? Bueno, yo creo que tantos... A mí deja terminar mis ideas, güey, te vas. Okay. O sea, es que nada más, bueno, Bad Bunny. A mí Bad Bunny se me hace como, pues sí, un cantautor básico, chafa. Lo que no me gusta es que le den premios, güey. O sea, que le den premios en los... De compositor, ¿no? Ajá, de compositor, de letras chingonas. O sea, es como si en los Oscars le dieran un premio a la película de Avenger, güey. O sea, está bien, son películas chidas, llaman la atención, son populares, está bien. El reggaetón está chido, es popular, lo bailes, todo. Pero no le den premios, güey. O sea, no vale su música, la neta, o sea, en ese sentido. Coldplay tiene letras muy lindas y lo que te decía es que para mí un concierto de Coldplay es como el mundo utópico funcional, güey. Porque Coldplay lo que hace es que tiene incluso están cantando y tiene una sección para personas con discapacidad auditiva y visual. Sí. Y les están como, bueno, no visual, no, discapacidad auditiva, sino visual. Sí, y con vibraciones, ¿no? No, o sea, como nada más es discapacidad auditiva, sí les dicen como lo que está diciendo y la experiencia. Güey, no mames, sí, es un mundo ideal, inclusivo, pero fíjate, feminista. Déjame te lo arruino. A mí lo que me dio mucho feminista. A mí lo que me dio mucha risa es que las pulserillas esas que te dan en el concierto las tienes que no las regresaron. Pero en México somos bien manchados. Yo me quiero quedar el recuerdo, carnal. Sí, güey. Entonces en Monterrey sí se armó. O sea, todo el mundo tuvo su pulsera. Pero ya en Guadalajara mucha banda se quedó sin pulsera. Sí. Nada, me la quedo, güey. Sí. Te la voy a andar devolviendo. Y las pulseras se interconectan con el escenario, con las demás pulseras, y hacen ahí un show de luces. Se prendían de color de acuerdo a la canción. Estaba leyendo un comentario que hizo el Fer de la Vara que me dio mucha risa, pero tiene razón. O sea, ¿a qué vas a un concierto?
a estar grabándolo o al concierto. ¿No? Toda la gente, con todo respeto, están como tontos, así, cuando en realidad, cuando has grabado algo en un concierto, bueno, yo sé que tú nunca haces un concierto. De hecho, no me gusta muy bien. Pero no es como que lo grabé en mi celular. Ajá. Y me pongo a verlo porque lo grabé bien padre. Porque ni queda padre la grabación, siempre te está estorbando un vato enfrente, se escucha todo saturado, todo feo, nunca lo vas a ver en tu vida. No lo ves. Entonces, en lugar de que estés así 3 horas como idiota grabándolo, pues velo. Disfrútalo. Sí. Y creo que sí lo hizo este chavo Chris Martin. O sea, les dijo, por favor, apague el celular esta canción. Esta canción nomás nosotros, y que nadie se entere qué canción fue, ¿no? Y ya como que la gente se obedeció. Pero incluso hasta te alivianas, o sea, estás más suelto, no sé, ¿no? ¿Por qué pues tienes que estar grabando? Pues si tienes tu chela de este lado y estás ahí como pendejo. Y aparte los conciertos normalmente los terminan subiendo a YouTube, así súper. Es más, ellos mismos están grabando. Bien padres, o sea, tómate una foto de que estuviste ahí y ya. No, ándale, o un videíto, pero de 1 minuto, una canción que le mandaste a tu pareja de que, ay, güey, esta me acuerdo de ti. Sí, y ya. No te invité, pero ahí te va la rola, ¿no? Sí, o bueno, a tu ex. Bueno, ese tipo de dinámicas de, mira, esta canción me recuerda a ti, o a un amigo, pues, o a tu novia, que a lo mejor no fuiste por ella por otras circunstancias, tuvo que trabajar y quieres darle un pedacito de en vivo del concierto y se lo mandas. Si van a un concierto, no pierdan su tiempo grabando, mejor pues disfruten la velada, ¿no? Sí, pero porque llegamos a Coldplay. Pues por la revocación de mandato. Sí, ¿no? Que es lo mismo. Sí. No, pues ya estamos en los comentarios misceláneos de lo que sucedió en la semana que fue trascendental. Sí, ya se fue Coldplay. Ya, bienvenido. Se nos fue Taylor Hawkins también. Ay, ¿quién es ese? El de los Foo Fighters. Pero eso ya tiene. No se fue inicio. Comentarlo más bien aquí. La semana pasada, ¿verdad? Sí. Tú también ten cuidado, porque ese día no se metió nada. El tema es que su corazón ya pesaba como 600 gramitos. El tuyo anda como en 1 kilito, entonces. Mi corazón es muy grande, güey, gracias. Sí, cierto. De tantas calorías que te metes, de tanta grasa que te metes. No, ya estoy comiendo bien. Chavos, cuídense. O sea, disfruten los conciertos y coman bien y vayan a correr al bosque, me van a ver. Sí, estás corriendo. Y juegas básquet, ¿no? Los domingos también. Mañana voy a jugar basquetcito y todos los días corro los 6 kilómetros. Que no parezca, bueno, pues voy a la transformación. Ahí me verán transformación cada video. Y bueno, si van a la revocación de mandato, pues ahí... No, pues vayan. Yo creo que la sugerencia es que sí hagan el ejercicio democrático. No, y manden una foto de su casilla. Igual, si está muy llena, si no está muy llena, nos pueden mandar una foto de su casilla. Después se me interesante hacer como un collage. Mándale. De eso. Entonces, pues, si se lo topan y si le toman una foto, aunque ya la manden el lunes, martes, no importa. El chiste sería como ver cómo se movió en la laguna ese tema, ¿no? Si hubo interés o si realmente estuvo todo vacío. Pues sí. Yo sí voy a ir. ¿Tú vas a ir? Voy a ir a grabar y a hacer... ¿No vas a votar? A lo mejor, pues sí, ya estando, pues sí. Ok, ¿a favor o en contra de la revocación? No, de votos libre y secreto. No podía decirte. Sí, no, vayan a votar, es un ejercicio democrático y no crean las mentiras de la oposición. Ay, cómo me encantaría una oposición. O sea, estás haciendo ya periodismo militante. No. Como el Soberano. No, ¿por qué? O sea, dije, vayan a votar. Incluso hay mucha banda que me dice, güey, es que ya no quiero que siga. Pues voy a votar para que no siga. Entonces, pues ¿no? sí. O sea, de ninguna manera te conviene. Es que la están regando, sí, la están regando. Ahora, hay otra banda que es no voy a votar, pero porque yo no valido el sistema político. Esa es otra cosa y está bien. El sistema político electoral de México es otra cosa y está bien. Por cierto, el voto se puede anular. O sea, que le pongas ahí ya ves. Sí, se puede. Se puede anular. Sí, se puede anular. Bueno. Sería muy absurdo ir a la revocación para anularlo, pero sí se puede. Ahora sí que nos volamos la barda. 1 minuto, digo 1 hora con 2 minutos. Muchas gracias por estar aquí, por estarnos viendo. Ojalá este video de la revocación de mandato pues les llegue. Y si les llega, si están escuchando esto, pues háganos saber sus comentarios por donde sea, por YouTube, por Facebook. Y pues no sé, nos gusta mucho leerles. Y suscríbanse a Redes Poder. 70 pesitos. Sí, se acaban de suscribieron 2 personas. Muchas gracias por suscribirse. Sí, gracias. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.